Bueno, muy buenas a todos, ¿eh? Espero que estéis muy bien todos, ¿eh? Vamos a empezar un nuevo tema. Creo que es el tema 10, o por lo menos nosotros lo tenemos clasificado como el tema 10. Es el tema de geometría analítica. Bueno, geometría, yo creo que todos sabemos lo que es, y analítica, pues es la palabra que complementa este tema. Se trata de la geometría analítica, lo que hace es analizar en profundidad, con detalle, los métodos algebraicos, las ecuaciones que van a regir las figuras geométricas, ¿no? En concreto nosotros vamos a ver geometría en el plano, geometría analítica en el plano, es decir, que estaremos hablando siempre de dos dimensiones, la dimensión definida por el eje X y la dimensión definida por el eje Y, dos dimensiones, ¿sí? Bueno, pues hecha esta introducción, pues vamos allá. Os voy a pedir que durante el vídeo, como siempre, muy importante, cuando estamos avanzando en teoría, pues que vayamos anotándolo todo, ¿eh? Si tenéis que parar el vídeo, lo paráis. Si os sale alguna duda, pues la anotáis para luego preguntárnosla en algún momento, o bien con un comentario de clase o comentario privado, según veáis. Si creéis que puede venir bien a todo el mundo, pues comentario de clase. Si es algo vuestro, pues lo hacéis un comentario privado, ¿vale? Sin ningún problema, ¿eh? Al revés, es importante que lo hagáis. Bueno, pues vamos allá. El índice del tema aproximado sería este que tenéis aquí. Vamos a ver primero la definición del vector y algunos parámetros, algunas cosillas que hay que saber alrededor de lo que es un vector. Y luego veremos pues otra serie de cosas, ¿no? Cómo operar entre vectores, algunas aplicaciones concretas que salen de estos primeros conceptos, y luego nos vamos a centrar luego en la recta, en las ecuaciones de la recta y las posiciones entre dos rectas. Y esto es el tema, vamos a ver un poquito de geometría, no mucho, lo que está contemplado en este curso, ¿vale? Bueno, pues si os parece, pues vamos a empezar. Vamos a tener hoy la primera sesión, que sería con definición de vector y parámetros. Definición de vector y parámetros. Bueno, pues tomáis nota, que empezamos. Uy, bueno, pues vamos allá. Lo primero que os quiero comentar es el concepto de vector fijo. Vector fijo. Bueno, un vector fijo se entiende como un vector en el que conocemos los puntos por los que pasa y que viene definido pues, por lo que se denomina el punto de aplicación y el extremo del vector. Es decir, vamos a pintar ya los ejes cartesianos, eje X, eje Y. Bueno, pinto el primer cuadrante, pero podría ser cualquier cuadrante. Si tenemos un punto, vamos a coger un punto A, ¿vale? Todos sabemos que ese punto, porque ya lo hemos estado trabajando además, tendrá una coordenada en X, vamos a llamarle X1, tendrá su coordenada Y, vamos a llamarle Y1. Vamos a coger otro punto, punto B, que tendrá también su coordenada, vamos a llamarle X2, su coordenada X, y su coordenada Y y sus 2. Bueno, el vector que va desde A hasta B y se representa por una flecha en el destino, en el punto extremo, es pues el que acabo de representar yo ahí. Sería el vector AB, ¿vale? Y lo vamos a denotar como AB, el que va desde A hasta B, y con una flechita encima. AB, ¿vale? AB sería las coordenadas del vector, ¿sí? Bueno, entonces, vamos recapitulando cosas. El punto A va a tener de coordenadas X1 y 1. El punto B va a tener de coordenadas X2 y 2. Bien, y el vector que une los dos puntos, vector AB, que es el que va desde A hasta B, ¿sí? ¿Vale? Le vamos a calcular como las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Es decir, pues si B es X2 y 2 y A es X1 y 1, es restar las coordenadas. Es decir, resto las X, X2 menos X1, y resto las Y's, Y2 menos Y1.
¿vale? Y estas serían las coordenadas del vector AB. Coordenadas, se conocen como las coordenadas del vector AB. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Si veis el dibujo, pues A podría haber sido perfectamente, por ejemplo, el punto 2, 3. Y B podría haber sido pues el punto 5, 7, ¿no? Bueno, pues ¿quién sería el vector que une los puntos A y B? El vector que pasa por A y B. Pues AB lo vamos a calcular como B menos A, ¿vale? Que no se nos puede olvidar poner el simbolito este, gorrillo que llamo yo, en el vector, ¿vale? Con la flechita. Es muy importante, ¿eh? Muy importante identificar el vector poniendo esa flecha encima. Bueno, pues simplemente veis las coordenadas, ¿sí? Cogemos primero la de B, que es 5, y luego cogemos la de A, que es 2. Vamos restando primero las X y luego las Y. Lo voy a indicar, por una vez. 5 menos 2 sería la coordenada X del vector. Y 7 menos 3 sería la coordenada Y. Es decir, que sería 3, 4. 3, 4. Es decir, que el vector AB, sus componentes o coordenadas son 3, 4. ¿Vale? Estas serían las coordenadas o componentes del vector. ¿Estáis tomando nota? Estupendo. Bueno, ¿y qué significado tienen en este caso estas coordenadas del vector? Pues fijaros, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué significa ese 3? La coordenada A de X era un 2, la de B era un 5. Significa que hemos pasado de 2 a 5. Es decir, que la coordenada X ha aumentado en 3 unidades. Es decir, que ha avanzado horizontalmente 3 unidades cuando voy de A hasta B. ¿Se ve? ¿Y qué significa el 4 que tengo en la Y? Pues significa que ha pasado la coordenada Y ha pasado de 3 a 7. Es decir, que ha subido según el eje Y 4 unidades. Sí, pues ese es el significado que tienen las coordenadas de un vector. Significa que se desplaza, que sube, que aumenta. Lo que va viendo son variaciones cuando se producen en tanto el eje X como el eje Y. Entonces este 3 significa, lo vamos a poner para que nos acordemos, significa que ha avanzado 3 unidades horizontalmente. Y el 4 significa que ha subido 4 unidades verticalmente. Ese es el significado de las coordenadas. Cuánto se desplaza hacia la derecha, cuánto sube o baja. Si la coordenada X del vector es negativa, quiere decir que se ha movido hacia la izquierda. Y si la coordenada Y es negativa, quiere decir que en vez de subir, bajaría. ¿Se entiende, no? Esto se entiende muy bien en cinemática, cuando un móvil se está moviendo desde un punto hasta otro, pues se entiende muy bien lo que está pasando. En este caso, si esto fuese un móvil, pues desde A hasta B lo que ha pasado es que cuando me encuentro en B, pues se ha movido hacia la derecha 3 unidades, puede ser metros, y se ha movido y ha subido hacia arriba 4 unidades, que puede ser 4 metros. Es lo único que quiere decir es cuánto se ha desplazado horizontal y verticalmente. Bueno, esa es la interpretación de las coordenadas de un vector. Bueno, ¿se entiende? Venga, vamos a hacer algún ejemplo más. Vamos a hacer un ejemplo más. Si nos ponemos, por ejemplo, ejemplo 2, si cogemos un punto C, que sea el 2,
menos 3 y un punto D que sea el 1, 4, ¿vale? Y quiero saber el vector que va de C a D. ¿Quién sería? ¿Lo hacéis? ¿Paráis el vídeo? ¿Lo hacéis? Y comprobáis. Bueno, pues vamos a ver si lo tenéis bien. Pues sería C a D sería D menos C. Las coordenadas de D menos las coordenadas de C. Por lo tanto sería 1 menos 2 en la X. Y en la Y sería 4 menos 3. Entonces, conclusión, 1 menos 2 menos 1. 4 menos 3, 7. Esta sería la solución del vector que va de C hasta D. La conclusión es que, por tanto, en este caso se ha desplazado hacia la izquierda horizontalmente, pero en el lado negativo una unidad y ha subido 7. Esa es la interpretación que sería de las coordenadas de este vector. Bueno, estamos hablando de vectores fijos porque sabemos los puntos por los que va pasando. Sabemos los puntos por los que va pasando. Bueno, bien, seguimos. Entonces, fijaros que aquí lo que se me forma es un triángulo. Lo que se me forma es un triángulo. Cuando tengo un vector, cuando tengo aquí un vector, sí, se me ha formado un triángulo. En el que tengo, bueno, pues como estábamos comentando, entonces que cuando tenemos un vector AB, como es el que hicimos aquí, vamos a coger el vector del ejemplo que teníamos antes, que habíamos calculado desde el punto A y el punto B, ¿os acordáis? Que nos había dado 3, 4. Bueno, las coordenadas del vector lo que significan es, pues la coordenada X, que sería 3 unidades, sería justo ese avance, el avance horizontal, ¿no? Y la coordenada Y, que son 4 unidades, es justamente, corresponde con este vector, ¿sí? Por lo tanto, lo que ahí se forma es un triángulo, ¿eh? Si necesitamos saber cuánto es lo que se denomina el módulo del vector o la distancia en línea recta, el módulo del vector, si esto es un triángulo en estos 4 y estos 3, ¿cuánto valdría la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa. Pues justo la hipotenusa se define como el módulo del vector, que es la distancia en línea recta desde A hasta B. Vamos a apuntarlo aquí, que es uno de los parámetros importantes del vector. El módulo del vector. Módulo del vector, que sería la distancia, no la distancia, sino el valor en línea recta de A hasta B. De A a B. Bien, pues el módulo del vector se representa por AB y 2 barras. Estas 2 barras significan módulo del vector AB. Pues decidme, ¿cómo calcularíamos el módulo del vector AB? Pues por Pitágoras, ¿verdad? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y me da 5, que sería la distancia que hay desde A hasta B. 5, ¿no? 5 sería el valor del módulo. El módulo valdría 5. Es decir, que será la distancia que hay entre A y B. Esta es una de las aplicaciones que veremos en unos puntos siguientes, que es la manera de calcular la distancia entre dos puntos, el módulo del vector. La distancia de A a B son 5. Si esto fuese en metros, por 5 metros. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a coger 2 puntos. Por ejemplo, punto E 2, 7. Punto F 9, 5. Bueno, muy bien. Imaginaos que nos preguntan, vamos a preguntarle a que calculemos coordenadas del vector, coordenadas
del vector EF y B el módulo del vector EF, el módulo, ¿vale? Esto sería el módulo del vector EF. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hacerlo. EF, las coordenadas del vector, serían las coordenadas de F menos la coordenada de E, serían las coordenadas de F, que es 5, 9, menos la coordenada de E, que es 2, 7. Pues acordaros, se restan las X, 5 menos 2, se restan las Y's. 9, bueno, a ver, aquí yo quería haber hecho, bueno, no pasa nada, 9 menos 7. Vale, entonces EF sería 5 menos 2, 3, 9 menos 7, 2. 3, 2 serían las coordenadas del vector. Sería el apartado A. El apartado B, el módulo del vector, que coincidirá con la distancia que hay del punto E al punto F, pues sería la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. En este caso, raíz cuadrada de 9 más 4, que sería 9 más 4, raíz de 13, ¿vale? Y se queda ahí, raíz de 13. Sería el módulo del vector. Bueno, y el módulo del vector, por supuesto, perdonad, se representa entre dos barras, el módulo del vector. Bueno, se va comprendiendo. Ya hemos visto lo que son las coordenadas de un vector, lo que es el módulo de un vector. Bien, y ahora por último, ¿vale? Tomáis nota de todo, ¿vale? Aquí resaltáis de alguna manera el módulo del vector, porque es uno de los parámetros que acabo de explicar, muy interesante. Y ahora vamos con otro de los parámetros, que sería, bueno, pues sería, vamos a recopilar otra vez el triángulo que teníamos, ¿vale? Este triángulo AB, ¿sí? En el que hemos obtenido que el vector es el vector 3, 4, ¿no? 3, 4. Bueno, esto eran 3 y esto eran 4. Bueno, pues hay otro concepto y es el concepto de pendiente o dirección del vector. La pendiente o dirección del vector. ¿Vale? Otro concepto que quiero que subrayéis, importante. Bueno, ¿cómo se define la pendiente de un vector? Pues si os acordáis de la recta del año pasado, la pendiente, que además la llamábamos M, la pendiente que la llamamos M, ¿sí? Es decir, la pendiente, esto vamos a llamarle M, la pendiente del vector. La pendiente se definía pues por el aumento de Y, el incremento de Y entre el incremento de X, es decir, cuánto aumenta verticalmente, cuánto asciende cuando avanzamos horizontalmente. Este es el concepto de pendiente. El concepto de pendiente tiene este matiz, y es el avance, la elevación que se produce conforme avanzamos horizontalmente. Si subimos hacia arriba y hacia la derecha, la pendiente era positiva, ¿no? Y así vamos viendo los asuntos. Bueno, en resumidas, la pendiente, al final, ya que sabemos trigonometría, pues os diré que es la tangente de un ángulo, ¿eh? En concreto, la tangente de este angulito de aquí. Bueno, entonces decidme quién es ese angulito de ahí. Pues ese angulito de ahí, la tangente de ese angulito, pues ya sabemos todos que es el cateto opuesto, que en este caso es 4 entre el cateto contiguo, que es 3. Por lo tanto, en este caso, la dirección, la pendiente de este vector es 4 tercios. 4 tercios. Significa que aumenta 4 unidades hacia arriba cuando avanza 3 horizontalmente. La relaciona a las X con las Y. ¿Sí? Bueno, pues esa es la pendiente o la dirección del vector. Ya tenemos dos parámetros importantes de un vector. Además de sus coordenadas, podemos sacar su módulo y su dirección, la pendiente, ¿vale? Ojito con esto, que luego nos va a ayudar a poder comprender mejor las rectas, ¿eh?
Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a coger otros dos puntos, por ejemplo, el punto G, 2 menos 3. Y el punto H, menos 4, 5. Bueno, vamos a pedirle ahora más cosas. Vamos a pedirle a las coordenadas del vector. Coordenadas del vector GH, ¿vale? GH, vamos a pedirle también el módulo del vector. Que vamos a representarle por GH 2 barras, y vamos también a pedir la pendiente del vector. Que es M. Bueno, pues vamos allá. Primero, en el apartado A, sacamos las coordenadas del vector, o el vector GH, que acordaros que es el punto final menos el punto inicial, siempre igual, ¿vale? Menos 4, 5, lo hacemos despacito, ¿vale? Menos 2, menos 3. Y ahora sería, cogemos las coordenadas X, menos 4, menos 2, menos 4, menos 2, sería menos 6, una de ellas. Y la otra sería 5, lo vamos pillando, 5 menos 3, por lo tanto sería 5 más 3, que son 8, cuidado que es un menos, como ha pasado antes, menos 6, 8. Y estas serían las coordenadas del vector, que lo que quieren decir es que ha bajado, en este caso el vector baja 6 unidades cuando avanza 8. Este vector sería que baja 6 unidades, o sea, pintado así, sería algo así. Este sería el vector GH. ¿Lo veis? Que quiere decir que baja 6 cuando avanza, baja 6 porque es negativo, cuando avanza 8. ¿Lo veis, no? Sería el vector, ¿no? La forma de pintar el vector sería un vector. En este caso, veis que la pendiente va a ser negativa, Bueno. B, el módulo del vector. El módulo del vector, ¿vale? Lo que hacemos siempre es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, ¿vale? Cogemos la primera componente, que es menos 6, ¿vale? Y entonces lo elevamos al cuadrado. Más cogemos la segunda componente, que es 8, ¿sí? Y lo elevamos al cuadrado. Y entonces me queda, bueno, como es exponente par, sería 6 cuadrado más 8 cuadrado. Y aquí un truco. Cuando tengamos que sacar los módulos, y tengamos coordenadas negativas, el negativo nos va a dar igual porque está al cuadrado. Es decir, simplemente podemos elevar al cuadrado ya cogiendo positivo, ¿vale? Y así nos queda más sencillo. Raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Me da igual los signos negativos. ¿Lo veis? Da igual el signo negativo porque va a quedar a exponente par, va a quedar a cuadrado, ¿sí? Bueno, pues normalmente no se suelen poner los signos menos, pero bueno, si esto os lía, los ponéis, Entonces sería raíz cuadrada de 36 más 64 es 100, raíz de 100, 10, ¿vale? Esto estaba preparado y el módulo vale 10, Esto lo que quiere decir que si yo tomo cuánto hay de aquí hasta aquí, pues son 10, ¿vale? Es un triángulo en el que la hipotenusa vale 10, Por eso el módulo vale 10, La distancia del punto G al punto H sería 10 unidades. Y C, la pendiente del vector. La pendiente del vector, acordaros que siempre va a ser la coordenada vertical entre la coordenada horizontal. Es decir, va a ser 8 entre menos 6. Y hay que tomar los signos, 8 entre menos 6, siempre. ¿Queda claro? 8 entre menos 6. Y por tanto sería, si divido entre 2, sería menos 4 tercios. Por lo tanto, la pendiente sería menos 4 tercios. Que es negativa porque efectivamente, si lo dibujamos, lo vemos, tiene una pendiente negativa, ¿no? Lo veis todo, ¿sí? Cogemos aquí un cochecito, el cochecito baja, pendiente negativa.
la pendiente es negativa, menos 4 tercios. Bueno, si queréis aquí, cuando hemos puesto aquí cómo se calcula la pendiente o la dirección del vector, podríais haber puesto, si tenemos un vector, bueno, luego hacemos un resumen, ¿vale? Bueno, ¿ha quedado claro? Hasta aquí, hasta este punto, ¿ha quedado claro? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende todo? Bueno, solo me quedaría explicaros en esta introducción un último concepto, que no tiene mucha relevancia, pero sí. Y es lo siguiente. Es la diferencia de un vector fijo a un vector libre. Un vector libre. Bueno, sucede que si tomamos el punto, por ejemplo, AB, lo voy a aplicar, lo voy a intentar explicar para que lo pilléis el concepto. Y el punto B, 5, 8, obtenemos que AB pues sería 5 menos 2, 3. 8 menos 3, 5. Muy bien, ese sería el vector. Si tengo, por ejemplo, el punto C, menos 1, 2, y el punto D, 2, 7, y calculo el vector que va de C a D, me queda 2 menos 1, 3. 7 menos 2, 5. Y digo, anda, si da lo mismo. Entonces resulta que AB me ha dado lo mismo que CD. Cuando dos vectores tienen las mismas coordenadas, decimos que son equipolentes. Dos vectores con las mismas coordenadas son vectores, atención a esta palabra, equipolentes. ¿Vale? Es decir, los dos vectores están indicando que está avanzando 3 unidades horizontalmente y ascendiendo 5 unidades verticalmente. ¿Sí? Pues justamente un vector libre, en el vector libre, vamos a llamarle V, vector libre, sería 3, 5. Si yo pongo un vector 3, 5 sin poner a B ni CD, es decir, que no sé por qué puntos pasa, solo sé que aumenta 3 unidades verticalmente y 5 horizontalmente, me estoy refiriendo a un vector en el que no conozco por qué puntos pasa, ¿no? Es un vector libre. Un vector libre es aquel que no se conoce por los puntos por donde pasa. Es decir, por tanto, ¿qué nos indica? Pues solo nos indica una dirección. Solo nos indica lo que se denomina una dirección. Una dirección. ¿Cuántos vectores hay con coordenadas 3, 5? Infinitos. Es decir, hay infinitos vectores. Un vector libre hay infinitos vectores. Es decir, por ejemplo, este vector sería un vector 3, 5. Pero este otro vector sería también 3, 5. Este otro vector, si le pinto aquí, también sería 3, 5. Este también sería 3, 5, ¿no? Porque siempre que aumente 3 y 5. Es decir, fijaros que lo que sí tienen en común todos los vectores es que son paralelos, porque todos están indicando una misma dirección. Son vectores que indican una misma dirección. Y por lo tanto, claramente veremos en geometría pues que vectores rectas que tengan el mismo vector director se dice que son paralelas. Bueno, eso ya lo adelanto. Bueno, pues el concepto de vector libre. Vector libre no tengo definido. En cuanto defino ya un punto de aplicación, ya el vector es fijo, porque ya está fijo en el espacio. Como que un vector que está por ahí flotando en el espacio, ¡plac! Y le engancho, ¿no? Queda enganchado como con una chincheta, ¿no? En el momento que este va a pasar por el punto B, pues ya está, ya queda definido por donde pasa, será un vector fijo, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí vamos a pararnos aquí. Solo un ejemplo también de esto de vectores libres y cerramos este vídeo que se está alargando mucho, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un vector A de coordenadas X
3 y un vector b, por ejemplo, que aquí valga i más 1, i más 1, x más 1, me dicen cuánto tiene que valer x e y, cuánto tienen que valer x e y para que cuánto tiene que valer x e y para que AB sea equivalente a CD si CD es, por ejemplo, 2, 3. Bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Pues hacemos primero AB, que sería B menos A, sería I más 1 menos X, y luego tendríamos X más 1 menos 3, ¿me seguís? Y restando las coordenadas de B y las de A. Entonces AB sería I más 1 menos X, y aquí tendríamos X menos 2. Bueno, si son equivalentes, querrá decir que AB tiene que ser igual a CD. Por tanto, 1 más 1 menos X, X menos 2 tiene que ser igual a 2, 3. Bueno, y para que esto se cumpla, pues claramente esto tiene que valer 2, la componente horizontal tiene que valer 2, es decir, que tendríamos que y más 1 menos x tiene que ser igual a 2, y la componente vertical, que es x menos 2, tiene que ser igual a 3, es decir, x menos 2 tiene que ser igual a 3. Y se resuelve el sistema que ha quedado. Bueno, de la ecuación de abajo, pues x directamente vale 5, y de la ecuación de arriba, pues i más 1 menos 5 igual a 2, y sería igual a i o i menos 4 sería igual a 2, igual a 2 más 4, 6, ¿no? Estos son los valores que tienen que valer x e y para que AB sea equivalente a CD, siendo CD el vector 2, 3. Bueno, pues disculpad porque el vídeo es alargado, pero bueno, y lo importante es que ahí lo tenéis grabado, explicado, para que podáis revisarlo todo, tomar buena nota y hacer los ejercicios que os vamos a proponer a continuación. Bueno, un fuerte abrazo a todos, chicos.